Me da mucho gusto saludar al doctor Pablo Curi, el subsecretario, al comisionado Miquel Arriola y a Mauricio Hernández, director del Instituto Nacional de Salud Pública. El maestro Salvador Subirán decía en aquel entonces que el hombre que vive en este siglo, se refería al siglo pasado, debe de tener desde que nace el derecho de satisfacer la más imperiosa de las necesidades, que era la alimentación. Y así fue como el instituto empezó sus labores, fundamentalmente enfocados a aspectos de la desnutrición, y posteriormente hemos visto esa transición hasta tener problemas de obesidad en el país. El año pasado, el 31 de octubre, el señor presidente de la República lanzó y hizo el conocimiento público la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, que es un documento que marca un parteaguas en el abordaje del problema, un documento que integra tres grandes pilares y que deriva del problema de salud pública que se considera hoy uno de los mayores retos, no solo en México, sino a nivel mundial, que es el sobrepeso, la obesidad y justamente la diabetes. Que alrededor del 70% de los adultos de este país tienen sobrepeso u obesidad, que un poco más del 30% de nuestros niños tienen sobrepeso o obesidad y que un poco más del 9% de la población mexicana padece de diabetes. Ante ello, el Gobierno de la República, bajo los lineamientos que marca la Secretaría de Salud y con la integración de todas las instituciones del sector salud, puso en marcha a través de esta estrategia una serie de medidas que están sustentadas o fundamentadas en tres pilares: uno de salud pública, uno de atención médica y el que hoy nos ocupa y el que será detallado a mayor profundidad, que es el de regulación sanitaria, y hoy se dará cuenta a detalle por el Comisionado Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, el maestro Miquel Arriola, justo del tercer pilar, que es el de la regulación sanitaria. Muchas gracias al doctor Kersenovich, muchas gracias al subsecretario Curi, muchas gracias al doctor Mauricio Hernández por estar aquí, muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Las medidas regulatorias se basan fundamentalmente en las dos facultades que tiene el Estado mexicano para efectos de proteger la salud de los consumidores en materia de consumo de alimentos procesados. En materia de publicidad está hoy entrando en vigor una medida relevante que voy a explicar a continuación, que es proteger a la población que más nos interesa proteger en materia de publicidad, que es la población infantil, son los niños. En segundo plano, el etiquetado de alimentos consta de dos medidas. Primero, de la inclusión de un etiquetado frontal, claro, sencillo de leer, y la inclusión de un distintivo nutrimental. En materia de publicidad, primero decirles que antes de esta reforma no existía ningún tipo de regulación en materia de publicidad y alimentos, bebidas no alcohólicas también, y únicamente existían prácticas de autorregulación empresarial, lo que ciertamente había sido cuestionado en el tiempo por muchos grupos de población. También decirles que se detectaron áreas de oportunidad precisamente cuando hacíamos exámenes comparativos con otros países que compartían la misma epidemiología. Detectamos áreas de oportunidad muy importantes para actualizar nuestra regulación a la necesidad de la población de tener buena publicidad. Esta reforma es un parteaguas en el mundo porque somos el primer país en hacer dos cosas. Primero, dejamos atrás ya el debate de qué se entendía por población infantil, porque las regulaciones en el mundo primero tenían que resolver ese debate para establecer horarios para diferentes grupos de población, y desde luego que unos decían que eran 15 años, otros decían que eran 12 años. Lo que decidió hacer el gobierno de la República fue determinar que la regulación de prohibición de productos con bajo contenido nutrimental iba por horarios, ya no por porcentaje de audiencia en la programación. Entonces, Hoy México, a partir de hoy, de 14:30 a 19:30 horas, establece que no se van a poder publicitar en ese horario
los siguientes productos: botanas, refrescos, confitería y chocolates, que son los productos que menos valor nutrimental aportan y desde luego que tienen una relación o una correlación con problemas de alta masa corporal. En ese sentido también se cuidó que en los domingos, donde los niños suelen estar en casa viendo la televisión más tiempo, se cubriera con este paraguas casi todo el día. Estamos hablando de 7 de la mañana a 19:30 horas. Y también cubrir la población infantil en materia de cine. Las películas A y AA no podrán tener cortos relacionados con este portafolio de productos. Además, establece que solamente se van a poder publicitar en horarios infantiles los productos que cumplan con criterios nutricionales aceptables, que ahora vamos a describir, y también decirles que los horarios se establecieron en concordancia con los horarios escolares y que los índices de audiencia en los que se señala que en estos horarios pues no hay, desde luego, mayoría de población infantil. Por lo tanto, de un día a otro, es decir, de ayer a hoy, estamos sacando el 40% de la publicidad de bebidas azucaradas, léase refrescos, de chocolates en un 37%, en un 42% confitería y en un 39% de botanas. Es decir, en un promedio de 40% estamos pasando de un día a otro en materia numérica de publicidad que no van a ver nuestros niños en los horarios ya citados. A partir de abril, un distintivo que es otorgado a productos con alto contenido nutrimental. ¿De qué se trata la reforma? De no satanizar ningún producto, de prohibir productos de bajo valor nutrimental, pero también de tender puentes para que se genere un incentivo para que se puedan reformular los productos, los portafolios de productos de alta densidad calórica a productos de media y baja densidad calórica. Eso es lo que establece la reforma a través de un elemento distintivo que es un sello donde se establece que ese producto es de baja densidad calórica y se generan desde luego criterios para otorgarlo, que son criterios que estuvieron ya a revisión de toda la sociedad a través de los procesos de consulta pública. No se van a otorgar sellos de calidad nutrimental en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, obviamente a los productos que hoy están prohibidos en materia de publicidad infantil. Esa había sido una duda y esa duda se disipa claramente diciendo que los refrescos, las bebidas saborizadas y los chocolates, más confitería, nunca van a tener sello nutrimental, toda vez que son productos de alta densidad calórica. Antes de la reforma, solamente contábamos con una regulación bastante laxa en materia de etiquetado de productos procesados. Teníamos la 051 de etiquetado voluntario, establecía un régimen de datos a las empresas que quisieran entregarlos y quisieran interpretarlos de alguna manera. Eso es lo que ustedes han visto en algunos productos, léase refrescos, léase botanas, y la 086 que presentaba el panel nutricional, que es una serie de datos relativos a los componentes de los productos que no necesariamente era claro y que no necesariamente nos dejaba tomar una decisión de consumo racional y rápida. Con el etiquetado voluntario, como muchos de ustedes se habrán podido dar cuenta, los cálculos se realizaban en base a una dieta de 2000 calorías. Entonces no se respetaba la fuente de cada componente en esa propia dieta y siempre se dividía sobre una base de 2000. Entonces resultaba que, como lo vamos a ver ahora, pues un refresco representaba solamente el 7% de las azúcares porque se dividía directamente entre 2000 y eso es información engañosa y en ese sentido se modificó la norma. Lo que se hizo en la reforma es, primero y lo más importante, es volver obligatorio el presentar el etiquetado
en la parte frontal del producto. Eso es lo más importante de la reforma. Antes era voluntario y era trasero, ahora se presenta en la parte frontal. Segundo, que se señale, para efectos de enmendar el error anterior, el contenido calórico que el producto representa, distinguiendo la fuente de la cual provenga dicho aporte calórico. Estamos hablando de azúcares, de grasas saturadas, de otras grasas y de sodio. Y desde luego que se presente el contenido energético total del producto. La información nutrimental del producto era poco clara en el panel trasero y no era obligatoria. Hoy se tiene contenido energético total, vamos a ver ejemplos, se tiene número de porciones contenidas en el producto, se tiene el contenido calórico total del envase y de la porción para que se pueda hacer una buena diferenciación, sobre todo en envases familiares, y el porcentaje que representa el contenido calórico en una ingesta diaria. Vemos el envase de un refresco de 3 litros. Antes, lo único que se establecía en el caso de que el productor quisiera ponerlo era una porción de 200 mililitros y decía que aportaba esa porción 23% del azúcar diaria, y lo que generaba era una confusión respecto del total del producto. Hay que decir que en los últimos 10 años el consumo de refrescos se migró hacia refrescos familiares, toda vez que los mililitros eran más baratos. Con la reforma fiscal eso se resuelve y ahora con el etiquetado se complementa la reforma fiscal. Se complementa, ¿por qué? Porque hoy va a ser obligatorio y el envase tendrá que decir primero la energía total que tiene en calorías, 1200 calorías, y después el porcentaje respecto a las azúcares totales en ese refresco. Y lo que vemos ahí señalado en el círculo es que un refresco familiar aporta el 350% de las necesidades calóricas de azúcar diarias. Si lo vemos en botanas, pues antes nos decía que una porción de ese envase de 170 gramos aportaba el 21% de las calorías procedentes de grasas saturadas. Ahí vemos que con la reforma, un envase de 170 gramos aporta el 73% de la energía proveniente o de las calorías de las grasas saturadas. En estos ejemplos podemos ver de manera muy clara el antes y el después de esta reforma, el antes y el después de presentar datos de manera clara para que el consumidor pueda tomar una decisión racional de consumo. El sello nutrimental entró en vigor el 16 de abril, hoy entra la restricción en materia de publicidad y el etiquetado frontal entra el primer semestre del año que viene, toda vez que se tienen que agotar inventarios para efectos de iniciar con los nuevos etiquetados. Las respuestas a inquietudes. Ha habido algunas inquietudes respecto a la reforma en los últimos meses. Se dice primero que la COFEPRIS en materia de etiquetado emite una recomendación sobre ingesta diaria. Aclarar en esta ocasión que la política pública en materia de etiquetado no es una recomendación. El objetivo de un etiquetado, como empezamos diciendo, es establecer el contenido total del producto y el porcentaje que representa la ingesta del contenido total de ese producto en una dieta diaria. En los lineamientos que se emitieron en el primer trimestre de este año, para efectos de detallar las obligaciones en materia del decreto, se incluyó una palabra que decía porcentaje de los nutrimientos diarios recomendados. Esa palabra sin duda ha generado confusión y por eso el día de hoy se inició el proceso de modificación de los lineamientos para eliminar la palabra recomendados y dejar atrás esa discusión en el sentido de que COFEPRIS o la Secretaría de Salud está recomendando la ingesta de determinado porcentaje de ese producto, que es el Codex Alimentarius, que por cierto se emite y se modifica por parte de los países en consenso, y los que regulan este proceso de manera muy rígida son la Organización Mundial de la Salud
y la FAO. Existe en la Unión Europea un etiquetado parecido al de México, donde se muestra el valor total de azúcares. Lo que dice el Códex Alimentarius es que tenemos que expresar el valor total de azúcares. Ahora vamos a poner un ejemplo de por qué. Estados Unidos presenta un valor total de azúcares también, un rango muy alto. Si ustedes ven el rango que presenta Europa, que son 360 calorías como lo hace México, estamos hablando que en la regulación de Estados Unidos el rango límite son 500 calorías, 125 gramos. Entonces, en México lo que utiliza es un rango de azúcares totales donde toma en cuenta las 200 kilocalorías, 50 gramos, que representa el parámetro de la OMS, y también decir que la OMS no tiene un parámetro para azúcares totales. Ante el reto que representa el sobrepeso y la diabetes en nuestro país, México responde con una estrategia integral, que con esta reforma, como lo dijo el doctor Kersenovich, México se convierte en un pionero en materia de publicidad y etiquetado, a través de la incorporación de las mejores prácticas internacionales y yo diría diseños locales, diseños mexicanos, que se pueden reflejar por el problema epidemiológico que nosotros tenemos. Es decir, hicimos ajustes que mejoraron las prácticas internacionales y en específico lo que se establece es lo siguiente: horarios fijos en televisión y cine para restringir la publicidad de alimentos y bebidas que no cumplan con los estándares nutrimentales. Se establece un sello que premia la conversión de productos de alto contenido calórico a bajo contenido calórico. Se establece un etiquetado, yo diría esas son las tres características más importantes: claro, frontal y obligatorio. Y para evitar confusiones al consumidor, se elimina la palabra recomendado de los lineamientos, toda vez que el etiquetado no es una recomendación, sino una indicación del contenido del producto. Muchas gracias. Este nuevo etiquetado, ¿qué herramientas nos da? Si ustedes toman dos cereales y los comparan, inmediatamente pueden orientar su compra, porque están expresados en las mismas unidades y van a saber cuál es el que tiene o contribuye de manera menor a los azúcares añadidos, a los azúcares totales o las calorías, lo que ustedes quieran. Entonces, cuando comparamos dos productos de la misma categoría, o sea, inmediatamente el etiquetado es informativo. Por otro lado, se impulsa este etiquetado frontal de la calidad de los alimentos. Y ese pues viene a añadir otro valor, es un valor agregado porque tenemos este que nos da las calorías, nos permite comparar. Y además tenemos un sello que nos dice, además es el mejor de su categoría porque pues está reconocido por la Secretaría. Entonces, de todas a todas, el etiquetado nos ayuda a tomar mejores decisiones y más rápido. Antes no estaban en las mismas unidades, ¿no? O sea, tenías unas papas que estaban en 1.5 porciones y ahora se expresan en las mismas unidades. Entonces, cuando tú comparas dos productos, inmediatamente sabes cuál es el que te da menos carbohidratos, menos grasas saturadas, menos sodio. Entonces, el beneficio es muy importante. Si quieres llevar tu contabilidad de cuántas calorías y cuántos gramos de sodio llevas, pues no hay etiquetado que alcance, ¿no? O sea, es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Y esa es, digamos, una de las críticas que se ha hecho, pero no es una limitación de la etiqueta, es una limitación de nuestra capacidad de recordar cuántas calorías vamos gastando, cuánto dinero vamos gastando, ¿no? Pero hagan el ejercicio, yo los invito, tomen dos productos, véanlo y van a ver que inmediatamente pueden tomar la decisión. Y si le agregan el sello nutrimental, del cual hablaba el comisionado, pues tenemos todavía una tercera ayuda que nos dice posiblemente sea el mejor en su categoría de productos, porque es el que la Secretaría avala como el más saludable.